Listo. Entonces, vamos a poder conversar un poquito, darle el marco a lo que se relaciona a la gestión de la fauna silvestre y vamos a incidir en lo que es cautiverio. Entonces, en estas clases vamos a poder hablar o llegar a tener más claro, porque supongo que ya lo han llevado en otros temas, lo que es patrimonio, lo que es recurso. Vamos a tratar de aterrizar el enfoque de gestión que presenta la legislación nacional. Vamos a clarificar definiciones. En ANPs, áreas naturales protegidas manejan un grupo de definiciones muy similares a las que toma la ley forestal y sus reglamentos, pero hay algunas variaciones, no de fondo, llamémoslo así, ¿no? Sino en cómo se plasma. ¿Por qué son importantes? Que ustedes puedan saber o tener claro estos conceptos, porque todo lo relacionado a un título habilitante o a un acto administrativo vinculado a al manejo de la fauna silvestre en silvestría, en cautiverio o como tenencia de persona natural o cualquier tema relacionado al manejo de fauna silvestre, tienen que tener claro que las definiciones, los documentos de gestión de apoyo eh, están dados por algo porque son la pauta a seguir para poder acceder, desarrollar cualquiera de estas actividades. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de tener en estas clases, claro. Y para ello vamos a comenzar con esto, ¿no? Como les decía, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que digamos está a cargo del SERFOR, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre como autoridad nacional en estas materias, tiene dentro de las políticas que trató de seguir, tiene unos principios generales básicos, ¿no? ¿Y por qué se los voy a mencionar? Porque son esos principios los que priman y los que rigen para los temas de gestión, tanto en lo forestal como en lo de fauna. Pero bueno. Entonces, estamos hablando de principios de gobernanza, estamos hablando de que también hay un principio de participación. La gobernanza es poder involucrar a todos los actores en la toma de decisiones o en la construcción de una temática, que son de interés obviamente público y donde el Estado en este caso es quien lidera o conduce, pero convoca tanto al privado, al nacional, a los distintos niveles de gobierno y a los más vinculados, obviamente con representatividad, a formar parte de estos procesos, ¿no? Em, Además de ello, hay principios que se toman como son los enfoques interculturales, el enfoque ecosistémico, se toma principios o se valora o se pondera el tema de la sostenibilidad en la gestión del patrimonio. Se pondera también el origen legal, o sea, poder llegar a esa finalidad de que todo lo relacionado a un aprovechamiento forestal o de fauna pueda corroborarse que tenga origen legal. Y ahora, bueno, eso está ligado a muchos compromisos internacionales y hasta ello también sumado a que Perú pueda ser un país competente con algunas economías de otros continentes que exigen este tipo de temáticas, ¿no? Por mencionar las más relacionadas o las más importantes para el tema de fauna silvestre. Entonces, como les decía, eso es lo que recoge la legislación forestal y de fauna silvestre y lo que tiene esta normativa es un enfoque muy aparte de lo que ya le dije, que tenga un componente intercultural, que mantenga el enfoque ecosistémico para el acceso a los recursos, tiene un enfoque promotor. Entonces, este enfoque promotor lo que busca es que la gestión de la fauna silvestre en Perú sea amplia, ¿no? Tenga estos enfoques, se incluyan
para realizar acciones desde la conservación y protección de nuestro patrimonio hasta el aprovechamiento sostenible de los recursos. Entonces, promueve un manejo adecuado, promueve el uso sostenible que tenga este enfoque de sostenibilidad económica y social, donde se respete el patrimonio de fauna silvestre, se puedan beneficiar a las personas y se sigan protegiendo los ecosistemas. Y en ese marco tenemos dos autoridades, es el CERNAN, quien se encarga de gestionar de manera sostenible toda la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos que se encuentran contenidos dentro de las áreas naturales protegidas, conduce el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y tenemos en el otro flanco al CERFOR, que es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y que tiene como encargo, pues, establecer y implementar las políticas forestales y de fauna silvestre, tiene la potestad de otorgar autorizaciones y permisos, tiene el compromiso de supervisar que todas estas acciones normativas y que se realizan a distintos niveles de gobierno sean actividades que tengan este enfoque de sostenibilidad, de gestión sostenible y de uso racional de los recursos, y que no deje de ser promotor. Y cuando hablamos de promotor, muchos ya estarán, promotor se refieren solo a aprovechar, y aprovechar se refiere solo a una actividad económica. No sé si eso es a lo que logran interpretar, o de repente alguno de ustedes tiene un concepto más amplio de lo que es el aprovechamiento sostenible. A Buenas ver, nadie. noches, doctora. Buenas. A ver, William, cuéntame, ¿qué opinas tú? Bueno, yo opino que el aprovechamiento sostenible se ve enmarcado en el aprovechamiento dentro del marco de la ley, ¿no? Con el fin de que se pueda de manera responsable aprovechar y asimismo no atentar contra la fauna, contra su extinción a futuro y pueda permanecer en el tiempo para nuestras generaciones futuras, ¿no? Entonces, hacer de una manera responsable y adecuada a nuestras normas nacionales, ¿no? Gracias. Exacto. Gracias a ti. ¿Ustedes creen que si yo aprovecho la fauna silvestre para hacer investigación, no es aprovechamiento? Como aprovechamiento indirecto. ¿A qué te refieres con aprovechamiento indirecto? A ver, amplíame un poquito la idea, John. Bueno, Buenas noches. sí, la idea es eh, que no es un aprovechamiento, eh, cuando digo indirecto me refiero que no es que se va a hacer uso directo de la fauna, por ejemplo, ¿no? Sino un uso, Si es eh, una autorización un uso con indirecto colecta, sin consumirlo, por ejemplo. sí hago uso directo de la fauna, porque tengo que colectar un En caso de ejemplar. Así investigación, es. Es que no confundamos las actividades económicas con las no económicas, obviamente, pero en realidad todas son aprovechamiento. Yo estoy utilizando, poniéndome en un ejemplo, una colecta para investigación. No sé, tengo que colectar 10 pelícanos para saber el estado sanitario de los pelícanos afectados por la influenza aviar, por ejemplo, para ver si han generado anticuerpos, para ver si en base a ese estudio yo puedo hacer una vacuna. No sé, tantos estudios que se podrían hacer. Tengo que hacer esa colecta. Estoy aprovechando la fauna. Obvio, no es con un fin comercial, es con un fin de investigación, pero lo estoy haciendo. Estoy usándola sosteniblemente, como dijo William, bajo una autorización, con un permiso, porque tengo un objetivo o una finalidad. Entonces, eh, a veces satanizamos los términos porque no conocemos o no los interpretamos bien. Entonces, cuando hablamos de aprovechamiento, no necesariamente me tiene que venir a la cabeza
vende los animales. Podría ser una actividad. En realidad, los únicos marcos comerciales que hay para venta de animales de fauna silvestre es los zoocriaderos, que ya vamos a hablar muchísimo más adelante, que es una modalidad de manejo en cautiverio, y los calendarios de caza que hoy en día existen los de invertebrados, que son prácticamente una colecta de ejemplares ya muertos, o captura de aquellos que por el ciclo biológico obviamente es más corto, y los aprovechan muertos en su gran mayoría. Y otra modalidad comercial que existe o que recién se está haciendo son las áreas de manejo que son en libertad. No es un tema que vayamos a tocar hoy más que así superficialmente, pero esas son las únicas tres figuras que digamos comerciales que hay. Más adelante vamos a mencionar otras más y seguro vamos a poder seguir hablando de esto. Pero quería más o menos tener la idea de cómo conceptualizan ustedes el tema de aprovechamiento o uso sostenible de la fauna silvestre. Entonces, les mencionaba, tenemos a un CERNAN, autoridad dentro de áreas naturales protegidas, a un CERFOR, autoridad nacional fuera de áreas naturales protegidas, que es quien se encarga de implementar políticas, primero de hacerla y entre otras obligaciones que tiene y funciones como otorgar, desarrollar lineamientos, supervisar que la sea sostenible, el cambio normativo también está a cargo del CERFOR. Las normas son de mejora continua y esta propia ley lo dice en la ley y entiendo que ya se está trabajando en algunas mejoras porque ya los tiempos han cambiado. Entonces, CERFOR sigue siendo una autoridad de ente nacional pero trabaja en primera instancia a través de sus administraciones técnicas, que aún siguen siendo 13 administraciones técnicas que tienen ámbito geográfico en 15 regiones. 9 GORES ya se han transferido, que como ya les había mencionado, son toda la franja amazónica que tiene competencias transferidas a las que se suma Tumbes, La Libertad y Ayacucho, ¿no? El resto son todavía están bajo la gestión de las administraciones técnicas forestales y de fauna silvestre a cargo del SARFOR. Entonces, como hablábamos, se tiene pues estos marcos legales. Yo no soy abogada, pero cuando uno entra a trabajar en temas de fauna y forestales, tiene que terminar aprendiendo porque si no los conoces, a veces no puedes aterrizar tus documentos técnicos, porque tus documentos técnicos para lo que está vinculado al patrimonio o a los recursos de fauna silvestre tienen varias normas que uno tiene que contemplar o considerar. Entonces, hay una política nacional forestal y de fauna silvestre que, como les dije, establece los ejes prioritarios para lo que es gestión y desarrollo en los temas forestales y de fauna. Hay una ley forestal y de fauna silvestre, que es la 29763, que da el marco regulatorio, tiene un enfoque promotor, determina que se debe supervisar las actividades para de ello hacer mejora continua y ver que se cumplan. Hay 4 reglamentos que se generaron posterior a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en el año 2015 que se aprobaron con decretos supremos, que son el Reglamento de Gestión Forestal, el Reglamento de Gestión de Fauna, el Reglamento de Plantaciones y Sistemas Agroforestales y el Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en comunidades nativas y campesinas. Entonces, eh, eh, estos 4 reglamentos determinan o desarrollan lo que la ley forestal establece para el acceso a los recursos de acuerdo a lo que corresponde. Y en el año 2021 se aprobó, o mejor dicho, se amplió, teniéndose que aprobar un reglamento específico para lo que eran infracciones y sanciones en materia forestal y de fauna silvestre. Porque cada uno de estos reglamentos recogía sus infracciones, pero en el paso del tiempo se determinó de que hacía falta aclarar más. Los abogados, como les explicaba en la clase anterior, cuando hay procedimientos administrativos sancionadores o temas que ya implican un delito, a veces tiene que estar muy explícito en la falta administrativa o la falta penal, bueno, eso es para el Código Penal, para poder determinar bien una sanción. A veces un vacío
en aspectos legales, bueno, les permite o les da facilidad para refutar o invalidar algo. Entonces, eh, hay un reglamento específico para lo que es sanciones y infracciones. Hay marcos legales que son, digamos, los más preponderantes en lo que está vinculado al manejo de la fauna silvestre. Una norma nacional que es importantísima conocer es el Decreto Supremo 004 del año 2014, que aprueba la lista o actualiza ya la lista de especies categorizadas como amenazadas y es un documento básico para poder desarrollar actividades. ¿No? Hay restricciones a veces con algunas, o al contrario, se promueve o se trabaja específicamente con algunas. No sé si alguien me puede decir cuáles son las categorías de especies amenazadas que determina la norma nacional. Son tres categorías. Sí, tres. Eliana, quizá tú, nadie, Judy, Doctora, dale. me parece que es en peligro, vulnerable y casi amenazado. Ah, ya, ahí te pasaste una yo. Este es Uy, se me... en peligro crítico, ya, Ah, ok, ok. Sí. en peligro y vulnerable. Casi amenazada y con datos insuficientes no son, perdón, no son categorías de amenazas, son categorías de prevención, por decirlo así, ¿no? Que te ponen una alerta, pero esas no se consideran categorizadas, ¿no? Pero ya los estudios científicos ya te van diciendo, oye, cuidado con esta especie que si no tienes cuidado podría llegar a pasar a subir a un grado de amenaza mayor, ¿no? Pero bien, muy bien, John. Y normas internacionales que también están muy vinculadas a todos los temas de manejo de fauna, sobre todo en el aspecto comercial, cuando se trata de comercio exterior, o sea, cuando se va a exportar o importar, hablamos de las CITES, de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Y una que también es muy vinculante, que tiene que ver más con los temas de conservación y protección, es la CMS, que es la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres. Digamos que estas son las más resaltantes. Entonces, si estamos hablando ya de la gestión de la fauna silvestre en Perú, a mí me gusta ponerla de que tiene estos cuatro grandes componentes. Uno que es la institucionalidad, que nos va a permitir también dar un enfoque de gobernanza. La información, que es súper importantísima, obviamente se requiere de la legislación. Y la otra es la parte técnica absoluta. Entonces, cuando hablamos de la institucionalidad, hablamos de que tenemos varias entes a nivel nacional, como son el CERFOR, que pertenece al Ministerio de Agricultura, el CERNAN, el Ministerio del Ambiente. Tenemos institucionalidad a nivel regional, como en el caso de los gobiernos regionales, donde tienen competencias transferidas en materia forestal y de fauna silvestre. Las autoridades locales que tienen una función muy importante y muy vinculada cuando se trata de la atención de fauna, son el primer ente de alerta o el primer ente en actuar. En el caso de, ya hablando de la legislación, tenemos pues obviamente como todo país una constitución que nos da, digamos, las líneas generales de la política que sigue el Perú y hay un articulado específico sobre el acceso a los recursos naturales, entre ellos los forestales y de fauna silvestre. Tenemos una legislación también a nivel nacional que ya aterriza de la Constitución y acá podemos hablar de la ley forestal, de la ley de áreas naturales protegidas, por mencionar las más relevantes. Tenemos legislación internacional que por los compromisos y por ser países adscritos a estos convenios o tratados,
Estas recomendaciones tienen rango de ley en nuestro país y son aplicables, obviamente. Y tenemos normas especializadas que ya podemos mencionar los lineamientos básicamente donde ya se desarrolla cada temática o cada actividad tratando de ampliar em, la guía de lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, basado obviamente en una colecta de información del lado científico, de tener legislación comparada con otros países similares, de hacer consulta previa, porque eso ya lo determina la Ley Forestal y de Fauna Silvestre cuando se desarrolla un lineamiento nace desde la parte técnica o de la entidad nacional, pero eh, pero también es sometida a consulta, tanto a consulta interna, los que trabajan en el CERFOR en las ATFs, cuando hay un documento relacionado a cierta actividad, se manda para aportes, o sea, para que tomen conocimiento, para aportes, dependiendo de las posibilidades, se hacen talleres para discutirlo y recabar la mayor información, porque los casos, la casuística que pasa es tan variada que cuanto más elementos tienes, bueno, mejor la vas a poder plasmar y luego de ello, los lineamientos deben ser prepublicados en el diario El Peruano. Tienen un periodo para opinión de la ciudadanía en general y luego de esa opinión se recogen esos aportes, obviamente se evalúan y posterior a eso es que se aprueba. Todo un procedimiento que ya establece el Estado peruano. Y tenemos muchos lineamientos que también ya más adelante se los voy a mencionar. Y lo relacionado ya a lo que nos toca más a nosotros son la información y el tema de las técnicas para la conservación y manejo de fauna. La información importantísima. Eh, Cualquier documento de gestión, sea un calendario de caza, sea un plan de manejo para silvestría, sea un plan de manejo para cautiverio, sea un plan de conservación. Cualquier documento que sea para la gestión de la fauna silvestre requiere de información y esta información se genera o la genera el Estado, lo genera el MINAN, la genera el CERFOR, hay portales como el SNIF que te trata de mostrar la información que el CERFOR maneja, el CINIA, el Observatorio de los Infor, por mencionar algunos, ¿no? Nos falta mucho, pero hay algo. Y la información de la academia, súper importantísima, sobre todo para los temas de fauna silvestre, porque en la academia se encuentran la mayoría de los expertos reconocidos o respaldados por una entidad académica. Entonces, muchas de las opiniones también se les requiere a ellos por el expertise que puedan tener y que sea reconocido. Y obviamente la información de la ciudadanía también es importante. Las alertas, las denuncias normalmente vienen de la ciudadanía. Entonces, todo eso es información. Desde que te reporta, no sé, un animal caído que de repente tiene signos de enfermedad, ya te está dando un reporte y es una información que va a ser valiosa para tu posterior evaluación conjunta y de repente para alguna toma de decisión. Y todo lo que se relaciona a las técnicas para la conservación y el manejo, acá es muchísimo más amplio, ¿no? Esto va muy acorde a los objetivos. En esta clase vamos a hablar de cautiverio, de cautividad, y el manejo de fauna silvestre en cautividad también es variable, porque hay varias modalidades de cautividad y de acuerdo a los objetivos y a la finalidad de cada modalidad es que hay distintas técnicas de manejo. Un cetrero no maneja un ave igual que un operador de control biológico. Tienen distintos objetivos, a pesar de que la actividad es casi la misma, ¿no?
Un centro de rescate, dependiendo los objetivos y la finalidad que tiene, tiene obviamente acciones, así maneja la misma especie, distintas a las de un zoológico o a las de un zoocriadero, ¿no? Entonces, cada técnica y cada plan es muy, muy individual y muy independiente. Lo que hace el Estado a través de lineamientos es dar las pautas generales del contenido, de lo que necesita el profesional que va a desarrollar el plan poder plasmar y darle a entender al especialista que lo va a evaluar. Entonces, hablando ya de la gestión de fauna, tenemos pues que la gestión de fauna tiene varios ámbitos de acción. Y era lo que queríamos hablar, les mencionaba al inicio. Todos hacemos actividades de acceso, de aprovechamiento. Algunas están netamente basadas para la protección absoluta, de cara a la intangibilidad del acceso a cualquier recurso de fauna silvestre, como lo es el acceso a las especies categorizadas, que normalmente se trata de no generar ninguna actividad que sea de mayor impacto a estas poblaciones silvestres. Actividades para la conservación de especies, cuando ya tenemos algunas identificadas que ya tienen un grado de amenaza, pero que sabes que se puede realizar acciones conjuntas que ayuden a su recuperación o a su restablecimiento. También, acá yo les puedo mencionar los planes de conservación que existen ahorita 9 vigentes, si no me falla la memoria, 2 en preparación, 3 en formulación y tenemos planes distintos. Y tenemos planes diversos como el de primates amenazados, el de la pava blanca, el del tapir amazónico, perdón, el tapir terrestre, de tortugas marinas. Ahorita se están elaborando el de pingüinos y nutrias. Se está reformulando el de oso de andino y el del suri, que creo que ya se han vencido el del oso el año pasado, y el del cóndor también. Eh, Otro ámbito de acción es el manejo ya directamente o propiamente dicho, y las actividades de manejo son todas aquellas donde hay una intervención humana, sea para identificar, sea para rescatar, sea para examinar, sea para aprovechar, ¿no? Y las actividades vinculadas a las que son control, y no hablo del control los chicos que hacen control en carretera, no hablo de ese control estrictamente, no, sino de controlar las poblaciones de fauna. Cuando una población de fauna puede convertirse en plaga o se convierte en plaga, o cuando se convierte ya en un conflicto, ya tiene que establecerse medidas de control, ¿no? Le llamamos algunas control sanitario, control biológico, dependiendo cuál sea el caso. Entonces, control de poblaciones. Eso son, digamos que los 4 ámbitos grandes en los que se gestiona la fauna silvestre en el país. Tenemos una ley forestal y de fauna silvestre que determina en su articulado cuáles son los planes e instrumentos de gestión para la fauna silvestre y nos habla de los planes de manejo. Los planes de manejo que se utilizan para distintas actividades como en lo que se refiere a manejar las áreas, al mismo manejo específico de la fauna, a las actividades de conservación, a las de aprovechamiento, al manejo vinculado a la reintroducción o al repoblamiento, al manejo relacionado a la captura de un plantel reproductor, a las actividades de monitoreo o de evaluación y a las actividades de liberación y todos los protocolos que esto deben conllevar. Y así también habla de instrumentos de gestión como lo son los calendarios de caza comercial, los calendarios de caza deportiva, los calendarios de cetrería, y todo esto se desarrolla en su reglamento. Sobre todo, y a lo que vamos a llegar, es a lo relacionado a títulos habilitantes. Entonces ya hablamos de qué es el CERFOR, que es la autoridad nacional, encargada de gestionar y promover el acceso a los recursos, encargado de gestionar y promover el uso sostenible
de estos recursos, encargado del acceso de los recursos genéticos de fauna silvestre, es otra temática, el encargado de ver que se cumplan las obligaciones de los derechos otorgados y también es el punto nacional en recepción de denuncias sobre temas de fauna silvestre. Se reconoce una autoridad regional forestal y de fauna silvestre que la ejerce o el gobierno regional o la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre. Es la primera instancia encargada de gestionar y promover el aprovechamiento de los recursos. Es la primera instancia encargada de supervisar y fiscalizar que se cumplen las obligaciones que se otorgan. Es la encargada de hacer el control y obviamente aplicar las sanciones cuando se identifican actividades ilegales relacionadas a caza, captura, colecta, posesión, tenencia y cualquier tipo de comercio ilegal dentro de su ámbito. Y también es la responsable de disponer sobre la fauna silvestre decomisada o declarada en abandono. Definiciones básicas para que conozcamos, ¿no? Tenemos que conocer definiciones como qué es una especie nativa, que es toda aquella especie que tiene una distribución natural en un ámbito geográfico, en este caso en el país, ¿no? O sea, su distribución es natural, es parte de la ecología y de los ecosistemas que hay en el país, entonces esa es una especie nativa. Por ejemplo, acá les muestro la vicuña. ¿Qué es una especie endémica? La especie endémica es aquella especie que su distribución se encuentra mucho más limitada, sea por un tema ambiental, un factor geográfico, sea una condición específica y no tiene mayor distribución. Entonces se vuelve endémica de una zona específica en nuestro país. Acá les muestro la Dermatobulus culeus, que es la rana del Titicaca que se encuentra o solo la encontramos en el lago Titicaca. ¿Qué es una especie exótica? Es toda aquella que no tiene distribución natural en el país, ¿no? Entonces, esta especie no forma parte de un ecosistema natural en el país y que normalmente es introducida por el ser humano, ¿no? Es rarísimo que llegue así nada más una especie exótica. Sí sucede, pero normalmente ha habido ahí un efecto antrópico o una intervención humana que introduce una especie exótica a un medio silvestre natural. Bueno, acá les muestro a la liebre europea que no solo es una especie exótica, sino que esta especie pasó de ser una especie exótica a convertirse en una especie exótica invasora, que ya es aquella que se adapta, asimila al medio ambiente en el cual se incursiona, logra reproducirse, logra dispersarse y se convierta en una competencia desleal para nuestras especies silvestres y hace que vayan perdiendo funciones ecológicas importantes porque a veces ya hay un desequilibrio por la invasión de una especie que no es la natural. Entonces, en el caso de la liebre europea, esta empezó en un tema que hubo en Argentina, que la introdujeron por un tema de caza y accidente o no, se dispersó y su ámbito de expansión y de introducción ya llegó hasta Perú. Entonces, ya para ir aterrizando los conceptos, tenemos qué es lo que se considera patrimonio de fauna silvestre, ¿no? Patrimonio de fauna silvestre, y acá ya más para el tema también legal, es todo aquello que se mantiene en su fuente, o sea, toda la fauna silvestre distribuida naturalmente se considera patrimonio de fauna silvestre. ¿Por qué recalcarlo? ¿No? Técnicamente quizá es importante, pero más es legalmente, porque cuando hay una infracción administrativa, perdón, cuando hay una infracción o hay una falta y se determina que es sobre patrimonio de fauna silvestre, ya automáticamente se constituye un delito. No, porque ya es
toda la fauna que se encuentra mantenida en su fuente y que no ha perdido el dominio eminencial de estar bajo la tutela del Estado peruano. Entonces ahí hablamos de la fauna, de su diversidad biológica, que incluye los recursos genéticos de cada espécimen, ¿no? Entre otros que son ya de materia forestal. Entonces, para los conceptos que da la legislación, es que la fauna silvestre es las especies de animales no domésticos, nativos o exóticos, en que incluyen su diversidad genética, que viven libremente en el territorio nacional, así como las especies asilvestradas, que ya han asimilado hábitos silvestres, a excepción de las especies diferentes a los anfibios que nacen en aguas continentales o aguas marinas y tienen su propia legislación, ¿no? Ellos se rigen por la legislación del Ministerio de la Producción. Y también dentro de la fauna silvestre se considera a toda la fauna mantenida en cautiverio, así como lo que producen y los servicios que brindan. Todo es fauna, ¿no? Entonces ahí podemos ver una gama de animales nativos, de exóticos, de asilvestrados, que constituirían la fauna silvestre. ¿Qué viene a ser un espécimen de fauna silvestre? Todo ejemplar, vivo, muerto o parte, que sea obviamente fácilmente identificable y que también se considera como espécimen de fauna silvestre a todo ejemplar que es mantenido en cautiverio, así como sus productos y sus subproductos, ¿no? Acrónimos importantes que recordar que van a manejar en sus documentos de gestión son las ARFFs, la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, las CITES, las CMS, el CERFOR, que ya hemos mencionado que son, el OSINFOR, que viene a ser el organismo de supervisión forestal y de fauna silvestre, el Ministerio del Ambiente, que es el MINAM, el CERNAM, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Ministerio Público, que es la conocida FEMA, las UITs, que están vinculadas a los pagos por derecho a aprovechamiento por procedimientos, que son las unidades impositivas tributarias. Entonces, dicho esto, ya vamos a entrar a hablar de los títulos habilitantes, ¿no? Hay los títulos habilitantes, según lo determina la legislación, son aquellos actos administrativos que son otorgados por las autoridades forestales y de fauna silvestre, regionales o nacionales, según corresponda, que le permite a cualquier persona natural o persona jurídica acceder a través de planes de manejo al aprovechamiento de un recurso de fauna. Entonces, bajo ese contexto, la legislación maneja modalidades de manejo de fauna. Tenemos manejo en libertad y manejo en cautividad. Hay una modalidad que se menciona en la legislación que es el manejo en semicautiverio. Este no se desarrolla mucho porque todavía es un poco mixto y no se tiene figuras muy similares a la, perdón, muy similares a las que se manejan en libertad o en cautividad. Pero bueno, tenemos en libertad las modalidades de manejo que existen para la fauna silvestre son las concesiones que se otorgan en tierras de dominio público, son los permisos que se pueden otorgar en los predios privados o en predios de comunidades nativas o campesinas, que son más conocidas como las áreas de manejo. Este tema lo menciono para diferenciar las modalidades de manejo. No es un tema que vayamos a abordar, son otras modalidades que es manejo en libertad para poder llegar al manejo en cautividad. El manejo en cautividad se da a través del funcionamiento, y eso ya lo vamos a aclarar más tarde, del funcionamiento, sea de cuatro modalidades que existen como centros de cría. Como centros de cría existe los zoocriaderos, los zoológicos, los centros de conservación y los centros de rescate. Esas son las modalidades
de manejo en cautividad, a la cual se le suma, porque también se considera cautividad, la tenencia de fauna silvestre por personas naturales, que es algo más pequeño, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y así como existen los títulos habilitantes, que son un acto administrativo que le otorga un derecho para una actividad mucho más amplia y que es a una persona natural o jurídica, existen los actos administrativos que no constituyen títulos habilitantes. Se los quería mencionar porque varios de estos están relacionados al tema de cautividad, pero también para que conozcan que existen muchos tipos de autorizaciones y de actos administrativos que se realizan por parte de la autoridad, sea regional o sea nacional. Existen las autorizaciones para la caza o captura con fines comerciales, autorizaciones para la caza deportiva, autorizaciones para la captura de aves de presa para la cetrería, autorización para la práctica de la cetrería, autorizaciones de caza sanitaria, autorización de aves de presa para el control biológico, autorizaciones del proyecto de zocriadero, del proyecto de zoológico, del proyecto de centro de conservación, del proyecto de centro de rescate. También existen autorizaciones para exhibiciones, que normalmente son vinculadas a los centros de cría, autorizaciones para la investigación de fauna, que puede ser en todos lados, la autorización para los centros de transformación, lugares de acopio, depósitos o centros de comercialización, que ya son para parte de las cadenas comerciales normalmente, ¿no? Que también las otorgan las autoridades regionales. Entonces, eh, como les decía, hay una gama de actos administrativos que se ven vinculados con algunas actividades, ¿no? Por decir, para realizar caza o captura comercial se requiere tener una licencia para la caza y una autorización de caza. Y para poder tener, perdón, realizar la actividad, la persona necesita tener la licencia para hacerla, que es como tu licencia de conducir, y tener una autorización para que te diga dónde puedes cazar. Y esta autorización está basada en que primero se apruebe el calendario de caza regional. Cuando la autoridad regional aprueba el calendario de caza regional, yo, que ya tengo una licencia porque la tramité, di mi examen, hice todo mi procedimiento, puedo solicitar una autorización en base a ese calendario. ¿No? Entonces, son actividades que, como ven, conjuntamente requieren de varios pasos, que son actos administrativos que la autoridad debe otorgar. Para la casa deportiva es similar. Para la cetrería también a esta se le adhiere un procedimiento más que es la autorización de captura o de tenencia de aves de presa, ¿no? Si compró un ave de presa en un criadero, la registra, ¿no? Cada animalito tiene que tener su partida de nacimiento, que es el registro. Y o la captura solicita una captura que es con todo un plan de manejo para ver si se autoriza la captura de aves de presa para cetrería. Creo que alguien me preguntó en una de las clases el tema de cetrería, perdón, de control biológico y yo les mencioné que se debe diferenciar de la cetrería. Como pueden ver en la cetrería se puede pedir captura de aves de presa de medio silvestre por el tipo de actividad que es única y que es bastante em, eh, específica, ¿no? El control biológico ya es un servicio que va más amplio. Entonces, este servicio más amplio tiene otra manera de registrarse y de llevarse. Y eso se hace mediante un registro o una autorización para el uso de aves de presa para el control biológico. Entonces, también hay cada ave que vaya a realizar esta actividad tiene que contar con un registro. Y obviamente este registro es estricto porque solo pueden ser aves reproducidas o sujetas a manejo de un manejo de reproducción en un zoocriadero. Además de los Doctora, actos, hola, disculpa que le dime. interrumpa. ¿Podría poner la lámina anterior, por favor?
Ya en el caso de casa deportiva, Ujú. la licencia que que le otorgan para la casa deportiva, en este caso pueden ser las ATFs o los GORES, ¿tiene una fecha de caducidad o es indeterminado? Y lo otro, tienen que, como menciona ahí, tienen que tener su autorización de casa deportiva, en este caso la persona que le otorgan la licencia. Aparte de la Ujú. licencia, yo entiendo tiene que tener su autorización de casa, ¿no? Y pienso que va vinculado con el calendario de casa. Si Sí, si no existe un calendario de casa, digamos, para, digamos, la región Cajamarca, entonces este señor que realiza la casa deportiva no podría ejercer esa actividad, ¿no? no, no. Lo has dicho bien, o sea, como les digo, para que puedan realizar la actividad, obviamente la licencia es como yo puedo tener mi licencia de conducir que me dice estoy habilitado para conducir un vehículo, ¿ya? Pero estoy habilitada para conducir un vehículo, pero eso no me permite agarrar cualquier vehículo. Entonces, o no puedo agarrar un vehículo que no tenga una tarjeta de propiedad formal, ¿no? Y que me lo hayan dado o que sea mío. Entonces, eso vendría a ser mi autorización. Pero para yo poder tener mi autorización de circular, necesito tener ese marco, en este caso es regional, que es el calendario de casa. Entonces, por eso es que a veces los usuarios, cazadores, insisten mucho en que la autoridad regional apruebe los calendarios, que seamos realistas, no lo hacen, ¿no? Porque el calendario les permite establecer qué especies pueden cazar, obvio, con toda la información técnica y científica que deben haber recogido y las opiniones, porque ahí te va a decir, se pueden cazar, no sé, estoy hablando, 1.000 palomas, un venado, liebre europea libre, porque es plaga. Eh, y ahí estableces el derecho de aprovechamiento, la zona donde vas a cazar y la temporada cuando se vaya a realizar. Entonces, ya tú como autoridad, ahí estableces tu marco y yo como usuario, en base a ese marco, digo, ah, ya, yo voy a estar en tal zona, no sé, tal época, seguro o puedo ir tal época a cazar 100 palomas. Entonces, como tengo mi licencia, pido mi autorización y tú me tienes que dar mi autorización para que en el marco de esas 1.000 palomas que dice el calendario, usted, señor, va a poder acceder a sus 100 palomas, ¿no? Ya bueno, dependiendo cómo esté la cuota. Entonces, si no tiene esas tres cositas, no se puede realizar la actividad. Entonces, sí es necesaria que si hay la necesidad y hay la posibilidad de realizar actividades de casa deportiva, en este caso, o casa comercial, en una zona, a veces los usuarios, que son quienes tienen más información en muchos de los casos, acudan o a veces tienen que presionar, por decirlo de alguna manera, para que la autoridad regional pueda hacer su trabajo y determine el calendario de casa. Si no, porque es una obligación que está puesto en ley. Si no lo hace, por último, debería haber un informe donde diga por qué no hay un calendario de casa. ¿Será que no hay poblaciones que otorgar? ¿Será que, no sé, pues puede haber pasado algo? Eso sí. Y la vigencia, si bien el reglamento antes hablaba de 5 años, al haber el cambio en la ley 2977, ay, se me fue, el número de la ley de procedimientos administrativos, que varió en el 2021, ya declara todos estos tipos de actos administrativos indeterminados. Entonces, lo que se hace es ya se toma ese marco legal y este tipo de licencias son de carácter indeterminado. O sea, ya no tienen vigencia de caducidad, perdón. Es por eso que ahora son indeterminadas, a pesar de que nuestro reglamento dice que tienen un periodo, ¿no? Pero las normas, bueno, van variando según cómo se van actualizando y esta norma es más actual. Bueno, como les decía, hay otro tipo de actos administrativos como son los registros.
que también son necesarios. Acá están las licencias de captura, de casa deportiva, de casa comercial, de cetrería. Existe también la licencia para el ejercicio de la regencia, la licencia como especialista de fauna silvestre, operadores cinegéticos, tenencia de aves de presa, registro de acceso a recursos genéticos y productos derivados, que es un registro que se lleva, pero que se otorga a través de un contrato que tiene su propia legislación. El registro como institución científica nacional depositaria de material biológico, que es también algo que se le suma a los trabajos de investigación científica, ¿no? Porque se le pide al investigador o al grupo de investigadores que siempre se guarde un 50% de la colecta o la muestra, si es que se ha hecho, de respaldo, y esta se tiene que hacer en una entidad autorizada, avalada y calificada, como es este tipo de entidades depositarias, ¿no? Que normalmente son las mismas universidades. Entonces, ya hablando de los títulos habilitantes, que es lo que el derecho, el otorgamiento de derecho que se da para un centro de cría que es para manejo en cautividad, les quería mencionar: cualquier solicitante, sea persona natural o jurídica, en realidad para cualquier acto administrativo, sea título habilitante o no, que le solicite la autoridad, debe cumplir unas condiciones mínimas esenciales puestas en ley, ¿no? La persona o empresa que solicite debe cumplir con no tener condenas vigentes que estén vinculadas a delitos ambientales, fe pública, administración, bueno, una gama de delitos, o sea, que no esté, que no tenga delitos o delitos o condenas vigentes, perdón, que no sea reincidente en estos delitos, que no, algo mucho más fácil de consultar y esencial es que no figure como un infractor en el registro de infractores que lleva el CERFOR, y que también se le suma el del CERNAN, o sea, que no sea un infractor en materia de fauna silvestre o forestal. Y de ser persona jurídica, también o sea, el representante legal, que es quien firma, o cualquiera de los que figuren en su minuta empresarial, tampoco deben de tener alguna condena de este tipo. O sea, deben de cumplir los mismos requisitos. No pueden tampoco haber sido titular de un título habilitante que haya caducado hace un plazo de más de 5 años, y ahora que se estila mucho más, no tener impedimento de contratar con el Estado, porque en teoría, si tienes impedimento es porque alguna infracción administrativa puedes haber cometido. Antes ya de hablar de títulos habilitantes, les mencioné hace un momento lo relacionado a las actividades para la conservación de especies, y quería mencionarles pues que existen varios planes de conservación para especies amenazadas o categorizadas como amenazadas, que, bueno, se vienen trabajando con diversos actores, recolectando información. Acá se involucran también los centros de cría, porque estas especies en su mayoría están albergadas también en centros de cría por A o B motivos. Y se tiene pues el plan de conservación del cóndor, del oso andino, del tapir andino, de primates amenazados, porque no todos los primates están amenazados, y esa es otra historia, de tortugas marinas, de el jaguar, de aves playeras y de las ranas gigantes, de la rana y del zambullidor de Titicaca. Se está actualizando el plan del Suri, se está trabajando el plan del Gaviotín con Chile, se está trabajando, o ya está en la fase final para aprobación, el plan de conservación de pingüino de Humboldt y de nutria marina. Hay un plan específico que se aprobó por ley, no, por decreto legislativo, perdón, que es el plan de acción para la conservación del mono choro cola amarilla, y se está trabajando también o iniciando el trabajo del Plan Nacional de Conservación de Guanaco. Eso era algo que quería darles para conocimiento suyo. Como les decía, ya tenemos los títulos habilitantes, y estos son los que nos toca trabajar o conversar relacionados a los centros de cría.
Creo, César, que podemos ir a un receso y ya luego entramos de lleno a centros de cría. Hola. Sí, Uy, doctora. ya. Entonces nos vemos 8:10, 8:12, ¿les parece? Correcto. 10 Ya, minutos estamos en un 10 descanso. minutos de receso. Dale. Vamos con, eh, uy, creo que se movió mucho. Ya. Entonces, como les mencionaba, ya para entrar a hablar de lleno al título habilitante y en este caso a los relacionados a los centros de cría, que son estas cuatro modalidades, recordemos que es un acto administrativo que es otorgado por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre. Normalmente están a cargo de la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, pero como siempre se recalca detener y que se están sujetos en algunos casos a que sean aprobados por la autoridad nacional cuando se trata de un centro de cría que es netamente para manejar especies con alguna categoría de amenaza. Cuando son especies CITES, tienen que pasar por una opinión previa favorable, y si es para un tema comercial, además de tener una opinión previa favorable del CERFOR nacional, también se requiere de una opinión favorable de la autoridad científica CITES, que es el MINAN, y en el caso de ser un título habilitante que se proyecta trabajar en una zona de amortiguamiento que es cercana a una ANP, también se requiere que se cuente con una opinión favorable, obviamente, del área natural protegida que se vería afectado, que se podría ver afectado. Entonces, estos actos administrativos son de acceso para personas naturales o jurídicas, tienen que ser presentados o otorgados a través del planteamiento de un plan de manejo que es para el aprovechamiento sostenible de los recursos, ¿no? Entonces, tenemos que para los centros de cría están las autorizaciones de funcionamiento para zoocriadero, sea para zoológico, sea para centro de conservación o para centro de rescate. No les otorga al titular ningún derecho sobre el recurso genético, establece cuáles condiciones y limitaciones puede tener para su uso de acuerdo a la finalidad de cada tipo de modalidad de funcionamiento, y por ser un título habilitante están sujetos a la supervisión y fiscalización de los Infor. Los Infor es la entidad que, otorgado ya el título habilitante, son los encargados de realizar la supervisión o fiscalización de estos periódicamente. Cabe mencionar también de que todo titular de título habilitante tiene, como ya mencionamos, para poder acceder a cualquier acto administrativo o título habilitante, tiene que cumplir con ciertas consideraciones generales, como no tener condenas, no esto. Pero además asume responsabilidades, o sea, no es me das un derecho y el derecho yo hago lo que quiero, no. Asume responsabilidades y deberes como utilizar los recursos de fauna silvestre para los fines que son otorgados. Si yo he pedido una autorización para un centro de rescate, yo no puedo realizar actividades que no están enmarcadas en mi finalidad y en mi plan de manejo. Igual, si yo he pedido una autorización para un zoológico, no puedo realizar actividades, por ejemplo, de venta, que normalmente eso solo se le permite a los zoocriaderos, que también están contempladas en su plan de manejo. Debe cumplir con las obligaciones que cada modalidad le exige, que la legislación le exige. Debe cumplir con el desarrollo del plan de manejo, o sea, todo lo que ha planteado en su plan debe cumplirse, por eso son sujetos de supervisión por parte de los Infor. Y si hay alguna modificación, cambio o eso, el plan de manejo también debe cambiar o debe contemplarlo.
debe cumplir con el pago por derecho de aprovechamiento de acuerdo a lo que se le ha otorgado. Esto es en el caso de que deban, deban tener, eh, ¿cómo se llama? Que pagar por el plantel genético o el pie de cría, dependiendo cuál sea el caso. Y deben de también, en el caso concluyan sus actividades, deben de tener considerar, mejor dicho, el periodo para establecer o hacer bien su plan de cierre, ¿no? Porque el plan de cierre incluye también, muy aparte de la disposición de los animales, en este caso para ver una reubicación o las acciones que se puedan tomar, también tiene que contemplarse que el área que se vio impactada por la instalación de una infraestructura también vuelva y recupere sus condiciones. Bueno, derechos también tienen, como cualquier título habilitante otorgado, tienen derecho al aprovechamiento sostenible de la fauna, de acuerdo a lo autorizado. Hay mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos que en el tema de fauna ya se están desarrollando. Pueden acceder a mecanismos de promoción o incentivos si son estos establecidos. Pueden usufructuar los productos o subproductos si es que están contemplados dentro de su plan de manejo. Pueden usarlos como garantía, dependiendo, bueno, las entidades que se lo permitan. Pueden suspender sus derechos en casos de fuerza mayor. eh, Se ha dado casos de que algunos han suspendido sus obligaciones y sus derechos. Claro, todo esto bien coordinado y bien establecido, porque en el caso de la fauna silvestre estamos hablando de seres vivos, ¿no? No es que hay paro mis actividades y no pasa nada, como podría ser en el aprovechamiento de la madera. En el caso de fauna, no. Los animales comen, necesitan personal que los atienda, necesitan condiciones, necesitan alimento todos los días. Entonces, esas cosas deben de tenerse mucho cuidado. Eso está muy relacionado a las capacidades que tiene cada centro de cría y que la autoridad también les permita mantenerlas, ¿no? A veces acá de repente aprovecho, a veces por el afán o las ganas de rescatar algunos animalitos que vienen de decomiso, que han sido abandonados, y las ganas de los centros de cría de ayudar a la autoridad en ello, se sobrecargan de ejemplares y sobrepasan sus capacidades y ponen en riesgo más bien a su proyecto, porque el proyecto tiene una capacidad. Entonces, a veces si les toca, tienen que ser muy cautelosos en evaluar cuando uno va a entregar un animal, ver realmente que la capacidad del centro no se vea perjudicada por querer ayudar, porque a veces por ayudar a un espécimen, a un ejemplar, podemos perjudicar a toda la población que ahí se mantiene o al proyecto que tiene. Hay ejemplos o casos donde un centro de rescate que tiene un proyecto de liberación y de traslocación de animales, ya tenía todo hecho, todo listo, pruebas diagnósticas realizadas, el grupo ya bien armado para salir y ya liberarse, eh, todo programado y todo listo, y reciben un ejemplar, un animal de fauna rescatado que el gobierno regional no tenía capacidad de mantenerlo y se lo dan porque por favor ayúdame, lo reciben buenamente. eh, la capacidad parece que no dio para hacer un tratamiento diferenciado y al parecer hubo un tema de contaminación que cuando ya se estaba acercando la fecha de liberación, murió un animal. Cuando examinan el animal, tenía una enfermedad muy contagiosa que no había salido reportada en la anterior. Y cuando hacen la prueba a los demás animales, la mayoría del grupo se había infectado.
Entonces, chao proyecto de liberación, animales condenados a cautiverio porque la enfermedad no es curable y no van a poder ser liberados porque pones en riesgo a las poblaciones silvestres y todo sucedió por un ejemplar que se quiso salvar. Entonces, a veces ahí es donde viene la parte técnica que tiene que ser muy consciente de las capacidades, de las limitaciones y de los alcances, ¿no? A veces nos gana el corazón, nos gana la pena, pero para eso somos técnicos. También a veces tenemos que preponderar cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra finalidad y hasta dónde podemos, ¿no? Entonces, eso es parte de evitar que en algún momento tengamos que hacer una suspensión eh, por un evento que escapa a a nuestros objetivos primordiales dentro del centro, ¿no? Otras son que pueden, obviamente tienen todo el derecho los titulares de participar en cualquier actividad de control, de supervisión o de fiscalización que realice cualquier autoridad, obviamente competente, en el título habilitante. Entonces, ya para eso ya vamos a hablar, hemos estado hablando del uso sostenible y cabe resaltar que ya diferenciando, no diferenciando, el manejo es toda actividad que se realiza donde hay una intervención, sea para poder aprovechar la fauna silvestre. No se considera un manejo propiamente dicho porque no es que estemos aplicando una técnica mejorada, por llamarlo así, al tema del autoconsumo. El autoconsumo es una práctica tradicional que es parte del día a día, ¿no? El aprovechamiento, el manejo de fauna silvestre se hace a través de documentos de gestión, como lo son los planes de manejo en cualquiera de sus categorías, sea un plan de manejo o sea una declaratoria de manejo, y este tiene que ser obviamente aprobada por la autoridad, ¿no? Eh, Hasta se considera, pues, como les comentaba, en los calendarios de casa también el tema de los planes, de las consideraciones técnicas dentro del calendario, ¿no? Ese es el documento de gestión para la actividad que se vaya a realizar. Las fotografías que les mostraba era una cosecha, perdón, manejo de taricayas en criadero y actividades de control biológico por parte de un criadero que brinda ese servicio. Entonces, como les decía, el instrumento de gestión con el cual se puede solicitar el otorgamiento de un título habilitante son básicamente los planes de manejo. Los planes de manejo son los instrumentos para planificar estratégicamente, poder operar a mediano y a largo plazo un centro de cría. Este instrumento tiene un contenido de acuerdo a la finalidad, algunos más resaltantes y algunos que no requieren algunas pautas, ¿no? Para poder iniciar operaciones, y cuando hablo del inicio de operaciones es, si yo quiero instalar un zoológico, para yo comenzar a construir mi zoológico, mi infraestructura, primero necesito tener mi plan de manejo aprobado, porque el plan de manejo que puedes presentar puede estar sujeto a observación o modificatoria por parte de los especialistas que la revisan, de acuerdo a los criterios que se establecen en los lineamientos. Puede que haya alguna carencia, yo no voy a construir y luego de repente mi plan de manejo que se termina aprobando no es acorde a la infraestructura que yo hice, entonces no estaría cumpliendo con el plan de manejo. Entonces necesito, para iniciar ese tipo de operaciones, tener un plan de manejo ya aprobado. Son aprobados sea por la autoridad regional o por el CERFOR, de acuerdo a cómo corresponda, y hablábamos si es un zoológico que tiene puras especies categorizadas como amenazadas, lo aprueba el CERFOR. Si es un zoológico, si es un centro de rescate, ahora con las modificatorias lo aprueba una autoridad regional. Si es un zoocriadero
con una especie no amenazada, pero que está contenida listada en las CITES, lo aprueba la autoridad regional, pero requiere una opinión del CERFOR y del MINAN, ¿no? Es así y estos se establecen en los TUPAS de cada entidad, ¿no? Los titulares de los títulos habilitantes deben desarrollar las actividades que están eh, plasmadas en sus planes de manejo, que lo pueden hacer directamente o lo pueden transferir a un tercero. O sea, no pierden la titularidad, porque si el título habilitante fue otorgado a la persona A y por A B motivos ellas le transfieren las actividades a la persona B, sigue siendo el titular el A, quien tiene la responsabilidad el A, pero ya en un contrato interno, externo, interno, ya de repente ya tiene otros acuerdos con el B. A veces eso se da por capacidad económica. Entonces, ¿cuál es el contenido mínimo que tiene que tener un plan de manejo para centros de cría? Mínimamente debe contener información sobre la ubicación, y esta ubicación no es solo mencionar la calle, el número, la parcela, la hectárea, no, tiene que colocarlas también las coordenadas UTM y además adjuntar un plano de ubicación, cómo llegar, ¿no? Cómo va a llegar desde una vía principal o conocida al lugar, ¿no? Donde se va a ubicar el centro de cría. Y también debe tener, además del plano de ubicación, un plano de distribución. O sea, toda la instalación que se va a plasmar también se debe plasmar no solo en escrito, en descripción, sino también en un plano, ¿no? Debe tener clara mínimo el contenido de su periodo de vigencia y su cronograma de actividades. Todo esto es sujeto a evaluación porque no me vas a presentar un plan de uso criadero para, eh, no sé, pues a ver, o un zoológico para primates donde mi inversión va a ser pues en recintos nada más considerable, con un periodo de vigencia, no sé, de un año. Entonces, eso no tendría mucha lógica de que una persona vaya a hacer semejante inversión para tener un proyecto tan corto. Entonces, todo es parte de la evaluación. Igual el cronograma de actividades, ¿no? Porque vas a determinar cuándo las desparasitas, cuándo capacito al personal, cuándo hago tratamientos sanitarios, todo lo que tengas que hacerse durante el año. Tener los objetivos y las metas claras también tiene que estar en el contenido del plan de manejo porque pueden haber un objetivo general y puede tener objetivos específicos. Y según esos objetivos y metas que se esperan alcanzar, es que se tiene que plasmar el plan de manejo. Por decir, si yo voy a poner un zoológico para exhibición, obviamente, porque ese es uno de sus objetivos, y voy a hacer temas de educación ambiental que están muy ligados, lo coloco. Un objetivo específico y no sé, hacer educación ambiental sobre el rescate de tal especie, ¿no? Que de repente es mi expertise o mi personal es más experto en esa especie. Voy a hacer investigación sobre esa especie porque tengo la facilidad de hacerlo. Lo colocas, son objetivos específicos y tu plan de manejo va a tener que contener el desarrollo de esos programas para lograr esos objetivos, ¿no? Si yo voy a hacer investigación sobre tal especie, voy a hacer investigación sanitaria, voy a hacer dentro de mi programa sanitario, voy a colectar, no sé, muestra de parásitos para cada 6 meses hacer un seguimiento, no sé, todo eso se tiene que colocar. Igual, no zoológico básicamente siempre es exhibición, básicamente, pero hacen otras muchas actividades, recuperan animales. A veces puede ser que un zoológico, sí, dentro de sus objetivos, también haga el trabajo de un centro de rescate y diga, no sé, yo tengo personal especializado en crianza de primates. eh, la recuperación, rescate y rehabilitación de crías de monochoro, por ejemplo. Entonces, de repente desarrollan un programa especializado y sirven también como un ente de que va a levantar mucha información sobre ello y va a ayudar en ese caso específico.
¿no? Y de repente no te habla de cría, no te está diciendo voy a mantener los primates adultos. Entonces puede ser que te ayude a recuperar y si esas crías pueden pasar a un programa de liberación de otro centro, que pasen. Igual un centro de rescate. No todos los centros de rescate hacen rehabilitación, no todos los centros de rescate hacen programas de liberación porque no tienen la capacidad. Es bastante inversión. Algunos solo se dedican al rescate de ciertas especies, no todos a veces tampoco manejan todas las especies, porque los que son especialistas en fauna saben que hay es muy variable desde la contención, el manejo sanitario, el uso de medicamentos, las capacidades son bastante altas las que se piden. Entonces, si se van a enfocar en rescatar animales, no sé, primates heridos o primates que provengan del mantenimiento por personas naturales de manera ilegal. Entonces, de repente es porque se especializan o tienen equipos para sacar ecografías o radiografías y poder ver si no se ha alterado el sistema digestivo, que es muy común en el caso de los primates, para poder ver que de verdad estos animales se pueden recuperar. ¿No? Entonces, eso de repente se complementa con otro centro que tenga un programa de liberación para esas especies, recuperado y rehabilitado el animal, pasan para el otro para conformar quizá un grupo que luego pueda ser liberado si es que califica. Entonces, si va a poder hacer todo, también lo tiene que poner en el centro de rescate, perdón, en el plan de manejo. Voy a hacer un centro de rescate que realice actividades de recuperación, que realice actividades de rescate, actividades de rehabilitación y de programa de liberación futura con tales exámenes sanitarios, todo contemplado en su plan de manejo. Entonces, por eso todos esos objetivos tienen que estar bien claros para cuando, si ustedes van a asesorar a un privado, a veces nos toca también ser los malos de la película y aterrizarlo, ¿no? El privado de repente dice, yo quiero salvar a todos los animales que vengan ¿cómo se llama? De tráfico ilegal y quiero que se liberen. Ya, genial. Todos, felinos, primates, aves, todo. Entonces, cuando ustedes como técnicos le tienen que explicar la capacidad logística para establecer un centro de rescate de acuerdo a los lineamientos, donde te dice el tipo de infraestructura, la calidad de infraestructura, las medidas de infraestructura, los tópicos que debe tener, los programas que debe implementar, le explican todo eso en números, por decirlo así, tienen que aclararle de que a veces no se puede y mejor se comienza con algo sólido, con algo concreto, bien hecho, bien estructurado y que de verdad se logre el objetivo que se busca. De repente puede tener una muy especialista, quizá, insisto con los primates, que es lo más común, en primates como frailes, como mono fraile, que es un cuidado bastante diferenciado, se parece más al del tití, pero es distinto que con machines, es distinto que con choros, es distinto que con tocones, es distinto que con maquizapas. Entonces, de repente puede tener una especialista muy buena en esa especie, que es una especie que tiene una alta presión de tráfico ilegal, y de repente se aboca a trabajar con esa especie, a tener ambientes adecuados para su recuperación, a tener todos los equipamientos que requiere para su sus exámenes clínicos y de repente por ahí es donde tiene que comenzar y si Dios quiere y va creciendo o tiene la capacidad económica de ir creciendo, va ampliando, ¿no? Esa es la parte que nos toca a los técnicos de ser o los buenos o los malos también en asesorar. A veces nos gana la emoción y sí, señor, todo, y a la hora de la hora no puede, porque no se puede. Entonces, eso es parte de lo que tienen que tener claro si es lo que un evaluador va a comenzar a leer. ¿Cuál es el objetivo general? Los que siempre me ponen, ¿no? Contribuir a la recuperación de la fauna silvestre. Excelente. ¿Cuál es tu objetivo específico? ¿Qué vas a hacer realmente para llegar a contribuir? ¿No? Cosas así. La información técnica y científica de las especies a manejar es muy importante. Creo que lo hablamos en la clase anterior. Para cualquier tipo de toma de decisiones, tener una información precisa de qué especies son las que voy a manejar, cómo es su ciclo
biológico, todas cómo se debe o con qué le voy a poder plasmar una dieta adecuada de acuerdo a la especie, un ambiente adecuado para que no se estrese, que me garantice la calidad de vida del animal con bienestar animal y que me ayude a lograr a los objetivos que quiero. Si mi animal es un animal que llegó fracturado, recuperado, no sé, de una actividad que no va a poder calificar a liberación, que lo voy a mantener en cautiverio quizá toda su vida, brindarle pues un recinto más adecuado que le reduzca sus parámetros de estrés o de frustración del animal, ¿no? Entonces, toda esa información técnica es primordial, es importante para el resto del desarrollo de las infraestructuras, de la parte sanitaria, de los programas de liberación, de lo que tocara o de las actividades que van a hacer. Y a su vez, desde el trámite es muy importante que esta información sea actualizada y precisa porque de eso va a depender mucho la autoridad competente en evaluarla, ¿no? A veces me ha tocado a mí evaluar y mandar como una observación para que arreglen el plan de manejo en que revisen bien si la especie está categorizada como amenazada o que si de verdad está incluida en un listado, en la lista de las CITES y va a ser para temas comerciales encima, entonces, wow. Por ahí nomás hay que empezar como especialistas a ser más pulcros en el trabajo, ¿no? Los sistemas de identificación de los especímenes también se debe contemplar en el plan de manejo porque esto ayuda mucho en el tema de la trazabilidad y la verificación y la supervisión del cumplimiento del plan, ¿no? Ya aterrizándolo directamente en cada ejemplar. La descripción de las instalaciones, que son acordes a la modalidad de manejo y de acuerdo a lo que indican los lineamientos. El manejo alimentario también. Y ya que estamos por acá, y antes de que se me pase la hora, hoy día estamos 30 participantes. A ver, les voy a pedir, ya que estamos hablando del contenido de planes de manejo, para el día de mañana les voy a pedir que me revisen, se puedan agrupar. Mm, son 5 lineamientos. Se puedan agrupar en 5 grupos de a 6 sería. Y por favor, entre ustedes, entiendo que tienen su grupo, repartirse la revisión de los lineamientos yo se los voy a compartir a César, aunque sí los van a poder acceder. En los lineamientos que son los lineamientos de planes de manejo para centros de rescate, los lineamientos de planes de manejo perdón, de declaratoria de manejo para centros de rescate, los lineamientos de zoológicos, de planes de manejo para zoológicos, los lineamientos de planes de manejo para zoocriaderos y los lineamientos de planes de manejo para centros de conservación. Esos son 4 lineamientos de los centros de cría, pero también quiero que un grupo le dé una ojeada al lineamiento de tenencia por personas naturales, de fauna silvestre por personas naturales. ¿Qué es lo que quiero a lo que lleguen? Algo chiquito, nada más que me conversen mañana es, ¿qué es lo diferente que se pide? ¿Ya? Cada alineamiento en algunos casos es más exigente o menos. Quiero que ustedes como grupo, en una lámina, así en una, me digan, encontré que me exige tener un hospital porque debe tenerlo. Solo me pide un tópico, cosas así. O sea, del contenido que te exige en instalaciones por cada tipo de modalidad es lo que quiero que mañana más o menos ya ustedes tengan conocimiento para que podamos conversar por qué son esas diferencias, ¿ya? Que están muy relacionadas a los objetivos de cada modalidad. Antes de que se me pase, ya que estamos en esto del contenido del plan de manejo, por favor, si se agrupan en grupos de 6, para que estos 5 lineamientos le den una ojeada
y mañana tengamos algo de qué conversar. Mañana, perdón, el día martes. Ya, entonces les decía que deben contar también con un sistema de identificación, con una descripción de instalaciones acorde a a las actividades que van a realizar. Tienen que tener clarísimo y bien plasmado sus programas de manejo alimentario, de manejo reproductivo, de manejo sanitario, medidas de bioseguridad. Todo esto también ustedes lo van a recoger en cuáles es donde es más exigente y en cuáles no, porque obviamente según la finalidad y el tipo de animales que vas a manejar, tienes un mayor o menor requerimiento y también a tu capacidad, ¿no? De igual manera, debe contar con programas de educación, de conservación, de investigación, de reproducción, según lo que vayan a realizar. Programas de traslocación, también según si es objetivo. Y algo importantísimo y que en todo sí tiene que estar bien plasmado en el plan de manejo es los temas de presupuesto y financiamiento. Como les comentaba, cuando ustedes evalúen o asesoren a un privado para la instalación de un centro de cría, tienen que llegar hasta este punto donde les digan, si tiene la capacidad de que sea viable su proyecto o su propuesta, porque a veces nos gana la emoción y decimos, ay, sí, no necesito un veterinario que venga, que esté siempre. No, yo mismo voy a limpiar los ambientes. Yo mismo le voy a preparar la comida. Yo mismo voy a ir a sembrar, no sé. Entonces, si el centro es muy chiquito, obviamente, y eso, y la capacidad va a dar, ya, genial, el presupuesto se reduce, el mantenimiento es esto, se puede. Pero si va a ser una sola persona y va a tener, no sé, 4 o 5 especies, un ambiente más grande, los recintos adecuados en las medidas adecuadas, o las especies, no sé, me pongo a pensar, buena gente el señor, quiere tener machines, motelos y amazonas, que son los más comunes que llegan por tráfico, que se decomisan o se intervienen. Genial, ¿no? Va a ayudar bastante. El costo, relativamente en ambientes, depende de primates, qué tanto ambiente tenga que hacer, que sabemos que para primates va a necesitar pues ambientes muy bien reforzados, antejaula, para el manejo, necesitas un veterinario para la contención y para el caso de emergencias encima. En el caso de las tortugas motelo lindas, sí las puedo tener en un ambiente así cerrado, en un corralito que cumpla con las medidas, genial, pero ensucian bastante, entonces necesitan bastante temas de mantenimiento constante de limpieza, cosas así. Igual los loros, ¿no? También necesitan una jaula con mallas adecuadas porque si no, no va a durar y se te van a terminar fugando o se pueden lastimar y es más riesgo. Entonces, desde ahí es que tenemos que orientar bien el tema del presupuesto y del financiamiento y decirle, señora, acá va a tener que invertir un poquito más en la comida, va a tener que acá de repente sacar de aquí, pero poner y tener un profesional que venga una vez a la semana, 2 veces a la semana, no sé, o que lo tenga permanente. Cosas así son las que se tienen que tener claras y proyectadas. A veces se ha tocado evaluar planes de manejo donde el presupuesto es una miseria, por decirlo así. Entonces, si tú te pones a pensar en el tiempo, las necesidades que de verdad se requiere, tampoco puedes darle viabilidad a un proyecto que no es realista, no va a durar. Y lo más perjudicial va a ser ahí todo el tiempo perdido del titular. eh, si se le llega a entregar animales, más bien luego va a constituir un problema tratar de reubicar esos animales porque este centro no va a tener la capacidad, entre otras cosas. Esas cosas si las vas a tener como evaluador, las consideras. Igual también me ha tocado ver a veces unos proyectos de centros de cría, wow, con unos presupuestos que no sé, pero bastante inversión, ¿no? Qué bueno.
pero son esenciales para declarar viabilidades. Y obviamente también debe contenerse las medidas de mitigación a impactos ambientales, desde el manejo de residuos sólidos hasta si hay un tratamiento de agua, si hay un desvío de desagüe, si no hay desagüe, cómo se va a hacer el manejo de los desperdicios. Todo eso tiene que estar contemplado en un plan de manejo, básicamente. Y para eso se desarrollan los lineamientos. A ver, igual yo le voy a pasar los lineamientos a César, pero igual ustedes, de acuerdo a lo que se agrupen, tomen nota de estos son los lineamientos que están vigentes para la elaboración de demas o planes de manejo de centros de cría. Tenemos y están, digamos, relativamente actualizados, ¿no? Los de centros de conservación se aprobaron en el año 2023 con la RDE del CERFOR 125. Entonces se determinó acá el lineamiento para elaboración de demas de centros de conservación. A ver si alguien me dice cuál es el objetivo de un centro de conservación que está ahí, ¿ah? Nadie. El centro de conservación tiene como objetivo, lo dice su propio nombre, trabajar de manera directa en el mantenimiento en cautiverio de especies amenazadas, con las distintas finalidades que sean, ¿no? Se pensó en los centros de conservación, sean para mantenimiento, sean para reintroducción, o sea, necesitas reproducción para reintroducir o repoblar, o para reubicación y de especies amenazadas. Entonces, si es de especies amenazadas, la entidad encargada de aprobarlos va a ser la autoridad nacional, ¿ya? Porque estamos hablando de especies amenazadas. Otro lineamiento es el de declaratorias de manejo para centros de rescate, que fue aprobado también en el año 2023 con la resolución de dirección ejecutiva 081 del CERFOR y que determina todo lo que debe contener una declaratoria de manejo para un centro de rescate, que tiene un objetivo más amplio, que es poder ayudar en la recuperación de las condiciones de salud y de bienestar de los animales que hayan sido recuperados de decomisos o de hallazgos y que obviamente procuran de que esa recuperación pronta que puedan tener concluya en una reintroducción en su hábitat natural, ¿no? O que pueda ser entregado a un centro más especializado de acuerdo a lo que corresponda. Como ven aquí, nos dice que pueden contar con un programa de reintroducción. Si el centro tiene esta capacidad de trabajar con una especie, puede rescatar muchas, pero de repente su expertise permite que trabaje en la rehabilitación y la reintroducción de alguna en especial, por el personal técnico que pueda tener mucho más especializado y de repente su programa de reintroducción o de liberación va abocado al que es más experto y el resto del plan de manejo para el resto de animales. Entonces, todas esas cosas se desarrollan en el plan de manejo o en la declaratoria de manejo de este caso. Como una medida de simplificación administrativa, de reducir barreras burocráticas, los centros de rescate han quedado ya en el marco de este lineamiento que son aprobados por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre con el afán de promover que haya mayor número de centros de rescate. El tema de zoológicos, también hay un lineamiento del año 2022 que habla de la elaboración de planes de manejo para zoológicos, donde se desarrolla de acuerdo a la actividad, su clasificación. Hay tres tipos de zoológicos, A, B y C, y de acuerdo a eso y a la amplitud del trabajo que vaya a hacer el zoológico, la obligación de que
recintos debe de tener o qué instalaciones, muy aparte de los recintos, perdón, qué ambientes más debe tener, obligados, qué protocolos obligados debe tener, porque normalmente son más grandes los zoológicos. Entonces, todo esto se desarrolla en esta resolución de dirección ejecutiva. Y igual, en el año 2024 se aprobaron los lineamientos para las declaratorias de manejo de los criaderos, ¿no? Todo lo que debe contenerse para el tipo de ambientes, el tipo de especies que pueden reproducir, eh, qué tipo de servicios pueden alcanzar y qué logística se necesita para llegar a brindar estos servicios o estos bienes que vendrían a ser los especímenes de fauna de acuerdo a la especie que vayan a manejar. Estos son los lineamientos para los centros de cría que están vigentes y vale mencionar de que en el reglamento de la ley forestal, en el reglamento para la gestión de la fauna silvestre, se tenía previsto que todos los planes de manejo los firma un regente. Los planes de manejo para centros de cría los firmaba un regente en cautividad, especialista en cautividad, y para lo que es silvestría, igual, o sea, áreas de manejo, lo firmaba un regente especialista en silvestría. Eh, También como un resultado de reducir barreras burocráticas, se simplificó esto y a través de de la resolución 20 del 2024 del CERFOR, se simplificó, se cambió el articulado digamos, del lineamiento, del primer lineamiento de zoológicos, donde se hablaba o se desarrollaba el requisito para la firma del plan de manejo, donde en el reglamento se hablaba que para el plan de manejo de invertebrados, que era una declaratoria de manejo, era elaborada y suscrita no simplemente, sino por un especialista de fauna silvestre en invertebrados. ¿Recuerdan que les hablé dentro de los actos administrativos y los registros que existe la licencia como para ejercer la regencia de fauna silvestre y la licencia como especialista en fauna silvestre? Estos tienen menciones, puede ser especialista en elaboración de declaratorias de manejo de mamíferos, especialista en aves, en reptiles, etcétera. Entonces, lo que se buscó es que poder simplificar porque se manifestó que contratar un regente que tenía em, responsabilidad compartida, o sea, no solo firmaba el plan y ya, sino que tenía que acompañar al titular en el desarrollo de las actividades, obviamente contempladas en el plan, y estaba más preparado en el sentido de que había tenido que llevar un curso de regencia, tener como que un grado, una especialidad, donde también tenía muchos temas administrativos de apoyo. Era muy costoso para los usuarios, entonces ellos decían que necesitaban que lo firme su especialista, o sea, alguien con un poco menos de preparación o de expertise. Entonces, estos especialistas que también se tienen que registrar ante el CERFOR son ahora quienes ya pueden firmar los planes de manejo. Solo se ha mantenido la necesidad de la regencia para los planes de manejo de los zoológicos tipo A. De ahí todos los criaderos, todos los centros de rescate, todos los centros de conservación y los zoológicos de tipo C y B ya no requieren de un plan de manejo como tal, sino de una declaratoria de manejo que es algo más simple, basada en los lineamientos y eh, a firma de un especialista en fauna silvestre, ya no de un regente, solo para el caso ¿cómo se llama? De los zoológicos tipo A. ¿Alguno de ustedes tendrá idea de cuál es un zoológico tipo A? Uy, nadie. Ya eso lo vamos a ver en la siguiente clase. A ver, alguien me mandó un mensaje.
No, no tienen idea, ya lo vamos a ver. Existen en el Perú, no se preocupen, sí hay, pero ya lo vamos a ver. ¿Y por qué es de tipo A? Entonces, para cerrar el tema de alineamientos, antes de que nos vayamos, bueno, acá ya cuando les entreguen las diapositivas, les había cargado, aún hay otros lineamientos sobre otros actos administrativos, como son la elaboración de calendarios de casa deportiva y casa comercial. Está este de tendencia por persona natural que también es un lineamiento abocado al mantenimiento de fauna silvestre en cautiverio, pero en este caso por personas naturales, ¿no? Y ahí también se desarrollan las limitaciones o las condiciones. Hay otros como son la extracción sanitaria, aves de presa para cetrería. Y estaríamos quedando ya para la siguiente clase para poder hablar en sí de qué es cautiverio y cautividad y desarrollar las modalidades de manejo que significa mantener ejemplares de fauna silvestre fuera de su hábitat en un medio controlado que sí tiene limitaciones por barrera física, ¿no? Eso es tener fauna silvestre en cautiverio o en cautividad y que se hace en su mayoría en centros de cría, como lo son los zoológicos, los zoocriaderos, los centros de rescate, los centros de conservación. Eh, Existen portales donde ya nos dicen, como el del Serfor, que a la actualidad tenemos 131 centros de cría, 4 de estos son centros de conservación, 16 centros de rescate, 54 criaderos, 55 zoológicos. Ahí ven que hay uno que dice centro de custodia temporal, es uno que se contempla todavía con la normatividad antigua y que al parecer aún no ha hecho su recategorización para actualizar su modalidad, ¿no? Esta información la pueden encontrar en el SNIF del CERFOR. Hay información por región, eh, por, por clase de zoológico, quién es el titular. Y cabe mencionar que la mayoría de centros de cría se encuentran entre la ciudad, perdón, entre la región Loreto y la región de Lima, que en Loreto básicamente hay un mayor número de criaderos y de centros de rescate y en la ciudad de Lima predominan el número de zoológicos y y de zoocriaderos, que son los que predominan en ambos, pero son las regiones que tienen más centros de cría. A su vez, también hay un portal que es el Zoo Observatorio de los Infor, que es la entidad supervisora forestal y de fauna silvestre encargada de la supervisión y fiscalización de los títulos habilitantes, donde también pueden encontrar información más detallada de los centros de cría que ya han sido supervisados, ya que ellos cuelgan ahí sus informes y los expedientes de cada centro de cría. Bueno, yo creo que hasta ahí llegamos, César, hoy día para poder ya dejar mañana todo el circuito de lo que es ya el establecimiento de un centro de cría. Ya. Y lo que les decía era de que les pediría, en realidad yo quería que puedan revisar estos lineamientos. Voy a dejar de compartir para poder mostrarles otras cosas sobre el trabajo. Estos lineamientos tienen, a ver dónde está. Eh, no, no, no. Ya, existen lineamientos, por ejemplo, los lineamientos, a ver cómo lo muestro. Ah, ya ahora sí. Les he dado ahí los números y los nombres de los lineamientos que deberían trabajar. Yo les pedía que se agrupen en grupos de 5 porque ahorita son como 30 participantes. Y de estos lineamientos, que son
para la elaboración de las declaratorias de manejo o plan de manejo según corresponda, tiene varios componentes. Como le digo, acá la norma te dice tienes que presentar un plan de manejo. Lo que se ha desarrollado en lineamientos es que debe contener ese plan de manejo. Si bien yo ya les expliqué el contenido básico que debe tener, es que en cada caso hay variaciones de acuerdo a los objetivos que tiene un zoológico. Los objetivos que tiene un zoológico son básicamente difusión cultural y educación, no comercial. Los objetivos que tiene un centro de rescates, rescate y rehabilitación, no comercial. Los objetivos que tiene un centro de conservación es recuperación y actividades relacionadas a una especie categorizada, no comercial. Un zoocriadero sí tiene como objetivo la producción de bienes o servicios, o sea, la reproducción de animales con objetivos comerciales. Y la tenencia por personas naturales, obviamente, tiene restricciones y condiciones especiales y no es comercial, ¿no? Entonces, quería yo que puedan leer estos lineamientos que son chiquitos, ¿no? Están compuestos de 20 o veintitantas hojitas y lo que te dice es eso, cómo debes plantear un objetivo, cómo debes plantear tu objetivo específico, qué meta pretendes alcanzar y eso lo debes explicar dependiendo del tipo de centro. Y ya lo de la ubicación, eso. Y en el tema de instalaciones, hay diferencias, ¿no? En algunos que te piden medidas específicas, hay algunos que te piden áreas concretas que deben contener, como ven, áreas de tópico, farmacia, cuarentena, y si logran ver, dicen obligatorio, opcional, obligatorio, opcional. Eso depende de los objetivos. Lo demás es manejo que también te orienta cómo debes de plasmarlo. Igual para los programas de translocación o los programas que vayas a incluir. Eso era lo que quería por decir. Quien le toca centro de conservación está obligado a tener, no sé, un tópico, está obligado a tener una cuarentena, está obligado a identificar animales, está obligado a tener un protocolo de emergencia, está obligado a tal. Lo más esencial, que era lo que yo quiero que lleguen a analizar ustedes para ver ¿cuál sería la diferencia entre los planes de manejo según la modalidad a acceder? Lo mismo sucede para para zoocriaderos, para centros de rescate, para, eh, para zoológico. ¿Cuál es? Zoocriadero. Ya. Igual, el de zoocriadero tiene diferencias. Acá estás. El desocriadero, por decir, contempla otro tipo de programas como programas de conservación, tiene otros protocolos de emergencia, de fugas. Esas cositas me gustaría que las logren darle una leída para que las tengan más claras y la próxima clase la conversación ya sea entre ustedes y yo y no solo yo. Sí, entonces yo igual le voy a compartir estos lineamientos, pero ya se los presenté, en teoría los podrían buscar, se los voy a compartir a César para que se los pase y entre ustedes se puedan agrupar. Como les digo, me basta una lámina que me den lo más conciso, que ustedes me comenten lo que han podido identificar más resaltante. ¿Quedó claro, William? Sí, gracias. Ya, entonces nos estaríamos viendo creo el día martes. César, ¿me aclaras? Sí, el día martes. Estimados, como ya habían formado, ¿se acuerdan en grupos anteriores? Esos mismos lo podemos conformar y bueno, ustedes eligen el tema, bueno, de los lineamientos que Ujú. le menciona la doctora y me envían a más tarde mañana en la noche para que cada uno me diga qué tema van a tomar. Sí, Franklin. Una consulta, por lo que he entendido es que podríamos hacer un comparativo, tipo un comparativo, algo así. Eso sería lo ideal, pero lo tendrían que hacer todos. Ahora, si ustedes quieren hacer, no sé, el que toma zoológicos y zoocriadero, entre ustedes
desarrollan y hacen un cuadro comparativo de qué tiene que tener un plan de manejo para zoológico y un plan de manejo para criadero, ya es un trabajo de cómo ustedes me lo presenten. ¿Me entiendes? Vamos a Ok, dedicarle a eso unos 20 minutos, 30 minutos a lo mucho de la clase del día martes y ya luego le entramos a la conversa más con mayor conocimiento. ¿Les parece? está bien, doctora. Ya, ok. Luis. Doctora, una pregunta. Entonces, las comparaciones lo hacemos en una forma de diapositiva y lo presentamos de manera grupal y de manera, o sea, si es si por ejemplo de zoológico trabaja con otro, sería un solo grupo trabaja con el otro grupo o en una misma exposición o cada uno una exposición individual. O sea, yo les pedí una individual, pero si lo quieren hacer comparativo, que en realidad va a ser más entendible, entre ustedes coordinan un presentador o dos por cada grupo y lo ponen en una tabla y comenzamos a ver. Les pongo un ejemplo. Por decir, el Socriadero me dice que tiene que tener un hospital o un área de tópico. El zoológico me dice que no, que necesita un hospital que tenga radiografía, ecografía, o sea, una exigencia más alta, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque lo han leído, me van a saber decir los dos grupos, por qué en este caso se requiere esto y en este caso el otro. ¿Por qué sería la diferencia? Algo así. Ah, ok, entiendo, doctora. ¿Ya? Ahí le iba a preguntar, cuando hace rato estuve hablando de en este caso de los zocriaderos, yo Ujú. tenía una pregunta que era, en el área que se establece un zocriadero, podría estar dentro de un área protegida, pero con una autorización para poder utilizar esa área. ¿Sí? ¿Y ese quién se encarga de otorgarlo? ¿El SENASA? No. Sería el Cernán, porque está dentro de un área natural protegida. Yo recuerdo que el año pasado hemos tenido reuniones con Cernán porque Cernán no maneja la figura de criadero como tal, pero sí le están pensando, porque sí hay esa necesidad o esa curiosidad, parece que ya la han plasmado, porque sí se puede, o sea, las comunidades que trabajan, por ejemplo, cuando les mencionaba, hay algunas iniciativas que han empezado, te comento, de carne sajino, por ejemplo, o bueno, sajinos que terminan en carne, ¿no? Este, hay gente que en zona rural esto ha hecho una instalación para criadero y obviamente sus técnicas de manejo han mejorado su productividad y ven que hay un resultado que les va a ser conveniente. Entonces, las comunidades que están en comunidades y que no necesariamente es que vivan pues así, ¿no? También han dicho, pero entonces no solo tengo que cazar y no me puedo solo siempre estar pendiente de una cuota. De repente hay una necesidad que cubrir y yo tengo las condiciones ambientales para hacer una socría, porque no tengo un socriadero también en mi comunidad. Entonces, yo sé que sí le están pensando porque la autoridad que lo tendría que aprobar es por competencia, por área, es el CERNAN, pero sí están viendo ese modelo, pero aún no lo tienen, creo, legislado. Por eso están modificando también sus planes maestros. Están contemplando ya otras figuras también similares a las de afuera, así como de afuera se miran las de adentro también para replicar, ¿no? Sí, porque justo cuando usted lo mencionó, yo me quedé como con la incógnita de que si existen estas áreas, podría incluso hacerse como un área un poco más específica, ¿no? Para una especie en este caso, un uso criadero y tal, Por para eso te digo, en el caso de área natural protegida, para tú hacer una capacidad instalada, estoy hablando de infraestructura, hemos hablado que los criaderos son áreas, medios controlados, ¿cierto? O sea, infraestructura, Ajá, ya. sí. Normalmente dentro de ANPs no deberíamos tener infraestructura, porque alteraríamos el área. Pero, como les mencioné, esto está sujeto a lo que se contemple en su plan maestro. Si en su plan maestro ya se dieron cuenta que pueden destinar un área, así como se destina para agricultura, para, no sé, para extracción directa,
También de repente pueden destinar un área, así como hay para agricultura que diga un área para realizar socría, o sea, para poder hacer una instalación y ya luego hacer la actividad. O sea, tampoco ellos pueden hacerlo sin tener, digamos, en su documento madre, que es el plan maestro, contemplado esto. Por eso yo sé que están actualizando los planes maestros, abriendo más alternativas también. Ah, ok, muchas gracias, doctora. Ya, entonces, eso es todo. Nos estaríamos viendo el día martes, César. De ahí te estoy compartiendo, me falta uno que lo estoy buscando. Sí, yo también le estoy enviando. No, Ya, me falta el de está bien. tendencia, el de tendencia. Ya, Entonces, quedamos así, estimados. Me envían su tema. Los grupos ya, bueno, están formados como les he comentado. Y me envían su tema para también hacerle llegar a la doctora. ¿Ok? Hasta no- mañana, plazo para que lo puedan enviar por el nos WhatsApp. estamos viendo. Gracias, chicos. Buenas noches. Igualmente, doctora, gracias y buen fin de semana para todos. Gracias, doctora. Buenas noches a todos. Buenas noches, estimado.